El juramento violado. Historia de HFY. Los humanos tienen un juramento. No matar. Salvar vidas, incluso de sus enemigos. Pero ese juramento también tiene un límite. Estación Médica Neutral, Clara Barton. Órbita de Jorbel 6, año 3278. La estación médica flotaba en completo silencio, iluminada por una luz azul constante. Había sido establecida por el Cuerpo Humanitario Interestelar, una organización civil sin afiliación militar. Personal médico de la Tierra atendía a heridos de todas las especies, aliadas o no, bajo un solo principio. Donde hay vida, hay dignidad. En la sala principal, el doctor Alex Cervantes, neurocirujano humano, acababa de estabilizar a un soldado Barnick, herido en la médula por fuego amigo. Tus órganos se están regenerando. Vivirás, le dijo con voz tranquila. El Barnick, aún débil, respondió. Ustedes, siempre sanan. Incluso a quienes podrían ser sus enemigos. Alex sonrió. No curamos para ganar. Curamos para recordarles qué significa ser humano. No sabían que esa sería su última conversación. La señal. A las 4:22 horas del horario estándar, un transporte médico no identificado solicitó acoplamiento de emergencia. Decía transportar heridos críticos. El sistema automático, cumpliendo el protocolo humanitario 1A, autorizó el ingreso. Cuando las compuertas se abrieron, no salieron pacientes. Salieron soldados. Armados. Rápidos. Fríos. Pertenecían a la coalición DRAB, una alianza de mundos en conflicto con la Tierra. El ataque fue directo. Silencioso. Preciso. No buscaron resistencia. Ejecutaron al personal. Desactivaron transmisiones. Destruyeron bases de datos. Pero cometieron un error. Una cámara externa del sistema de reciclaje de oxígeno captó el ataque completo. Y transmitió. En abierto. La transmisión. En solo 9 minutos, la masacre fue vista por 37 sistemas estelares. Médicos sin armas, sin escudos, con batas blancas, asesinados uno a uno. Una enfermera intentó proteger a un paciente alienígena con su cuerpo. Fue abatida. Un técnico de laboratorio levantó los brazos. Lo atravesaron igual. El doctor Alex Cervantes fue el último en morir. Su voz quedó grabada. ¿Por qué? El soldado enemigo no respondió. Solo disparó. Reacción galáctica. La noticia sacudió a la Confederación. Incluso especies enfrentadas a la humanidad quedaron horrorizadas. Protestas. Comunicados. Condenas verbales. Pero la Tierra no dijo nada. Consejo de Defensa Terrestre nivel Omega. Un general preguntó. ¿Confirmado que era instalación médica? Sí. Sin armamento. Sin defensa. Solo personal sanitario. ¿Supervivientes? Ninguno. El almirante Chen, jefe de la División Estratégica de la Tierra, se levantó. ¿Se activó protocolo 7A? No todavía. Chen observó la sala. Entonces actívenlo. Silencio. Una mano temblorosa presionó el botón. Protocolo 7A. Liberación controlada. En un búnker bajo el Polo Sur, 24 celdas se iluminaron. Cada una contenía a un humano, que el mundo había enterrado. No porque no pudiera matarlos, sino porque no sabía cómo vivir con ellos sueltos. Un sistema automatizado abrió las compuertas. Uno por uno salieron. ¿Motivo? Preguntó uno. Un oficial respondió. Atacaron a nuestros médicos. Silencio. Luego, un soldado tatuado sonrió. Entonces no vinimos a hacer guerra. Vinimos a cobrar una deuda. Epílogo. En la órbita de Jorbel 6, entre los restos de la estación médica, una baliza encendió su señal de emergencia final. Transmitía un solo mensaje en bucle. Juramento humanitario violado. No queda personal. No queda perdón. Los que nunca debieron ser liberados. No eran soldados. Eran advertencias encerradas bajo llave. Y alguien cometió el error de hacer necesaria su liberación. Instalación 13 de octubre, subnivel glacial Polo Sur terrestre. Clasificación, secreto eterno. No aparecía en mapas. No figuraba en registros militares. La propia ONU negó su existencia durante 3 siglos. Pero estaba ahí. A 6.000 metros bajo el hielo antártico, sellada con campos gravitacionales y fuego estelar congelado,
se encontraba la prisión más peligrosa de la humanidad. La cápsula negra. Contenía a 24 internos, cada uno encerrado en módulos individuales, sin contacto humano, sin luz solar, sin calendario, porque sus crímenes no eran comunes. Sus crímenes desafiaban el alma humana. Clasificación de internos, protocolo rojo. No eran psicópatas. No eran rebeldes. Eran leales. Demasiado leales. Todos habían sido soldados, agentes, científicos de combate, diseñados o entrenados en condiciones inhumanas durante las guerras oscuras, aquellas que la historia oficial nunca reconoció. El mundo no pudo destruirlos. Solo olvidarlos, bajo el hielo, hasta que alguien tocó lo sagrado. El cuerpo médico humanitario. Liberación. La puerta del módulo 01 se abrió con vapor y silencio. Un hombre salió. Sin decir palabra. Tenía el cuerpo cubierto de cicatrices. Sus ojos eran grises. Sin emoción. Se llamaba Michael Stroud. Excomandante de operaciones asimétricas. ¿Motivo de activación? Preguntó, sin levantar la voz. El teniente Chen, encargado de la liberación, respondió. Atacaron una base médica. Michael bajó la cabeza. Cerró los ojos. Y dijo. Entonces la guerra ha comenzado de verdad. Los 24. Uno a uno salieron. Evelyn Cortés, experta en guerra psicológica, condenada por inducir el suicidio de una flota enemiga entera sin disparar una bala. Rao Mizar, es médico militar. Mató a 2.000 enemigos con fármacos de reversión neuronal. Yuri Balagov, genio de estrategia, condenado por simular una retirada que causó la destrucción de un planeta. Cain y Abel, gemelos siameses reprogramados genéticamente para el combate cuerpo a cuerpo sin sonido, ni dolor, ni piedad. Cada uno era una aberración controlada. Cada uno había sido encerrado, no por traicionar a la humanidad, sino por ir demasiado lejos para protegerla. Instrucciones. No se les entregaron armas. No se les dio nave. No se les asignó comandante. Solo una mesa. Con fotografías. Coordenadas. Registros de ADN de los responsables del ataque. Y en el centro de la mesa, un uniforme médico manchado de sangre, doblado con cuidado. Michael lo sostuvo entre sus manos. No dijo nada. ¿Objetivo? Preguntó Evelyn. El teniente respondió. Mostrar que la humanidad puede perdonar. Pero jamás olvida. Dispersión. A las 3 horas, desaparecieron del radar. Las cámaras de seguimiento mostraron cómo cada uno tomó una dirección distinta. Sin protocolos. Sin contacto. Solo se dejaron ver cuando ellos querían. A las 3:11, los primeros satélites enemigos comenzaron a fallar. A las 4:32, una base de comunicaciones fue encontrada vacía, sin señales de combate. Un mensaje quedó proyectado sobre el suelo. Curar es humano. Herir al que cura, no lo es. Reacción. El Consejo Galáctico fue informado de la activación del Protocolo 7A. Las especies involucradas en el ataque comenzaron a solicitar negociaciones. La Tierra no respondió. Ningún embajador habló. Ninguna flota se movilizó. Solo un comunicado sin firma apareció en el sistema abierto. No hay diplomacia posible cuando se asesina a un médico sin defensa. Epílogo. En la celda 13, donde solía estar recluido Rao Mizar, quedó una inscripción grabada con la uña sobre el acero. Nosotros sanamos el cuerpo. Ellos lo destruyeron. Ahora curaremos la memoria. Con fuego. Justicia quirúrgica. No declararon la guerra. Solo actuaron. Y la galaxia entendió que cuando los que sanan caen, los que amputan se levantan. Espacio Colonial Drab Sistema Ancaris. La base de mando de 7, responsable logística de la operación contra la estación médica Clara Barton, estalló sin advertencia. No hubo señales de ataque. No hubo proyectiles. No hubo luces. Solo una explosión contenida que vaporizó las terminales centrales y colapsó la cúpula de oxígeno. Los sensores no detectaron ninguna nave cercana. Ningún sistema de defensa fue activado. En medio de las ruinas, una de las paredes sobrevivientes presentaba una sola inscripción calcinada. Diagnóstico, ruptura ética. Tratamiento, resección total. Sistema Golba, estación de combustible táctico. A las 2:18 hora local, las luces parpadearon.
Los sensores de movimiento identificaron figuras en los pasillos. Pero cuando el escuadrón de seguridad llegó, encontraron la estación vacía. Todos los ocupantes, operadores, soldados, técnicos, estaban inconscientes. Sin heridas. Sin rastros de lucha. Solo una sustancia en el sistema de ventilación. Un agente anestésico de nivel quirúrgico humano, desconocido para los protocolos alienígenas. En el núcleo de mando, el sistema fue reiniciado. En la pantalla principal, un texto automático apareció. Los cirujanos están en sala. El paciente, ustedes. Intervenciones simultáneas. En apenas 18 horas, se registraron 7 acciones letales en distintos puntos de la galaxia, todas contra instalaciones asociadas al ataque inicial. Pero ningún satélite captó naves humanas. Ningún comunicado oficial fue emitido. Ninguna flota fue movilizada. En su lugar, comenzaban a circular rumores. Una sombra que cruza paredes. Un humano que no deja huella. Una mujer que sonríe mientras corta sistemas enteros de comunicaciones. 2 gemelos que nunca hablan, pero hacen desaparecer unidades enteras. El símbolo. En cada lugar afectado, quedaba lo mismo. Una cruz roja invertida, pintada con un trazo perfecto, siempre en el lugar más visible. Los socorristas alienígenas comenzaron a asociarlo con un código humano. Investigadores del Consejo determinaron que no pertenecía a ninguna organización oficial actual, sino que era una variación olvidada de la División Médica de Intervención en Zonas de Guerra, desactivada siglos atrás. Una división que nunca debió existir. Una que fue condenada, por exceso de eficacia. El miedo crece. Los líderes militares de la coalición Drav comenzaron a evacuar puestos avanzados. No porque fueran atacados, sino porque nadie quería ser el siguiente. Se instalaron sensores biológicos, trampas, sistemas automatizados, que no reaccionaban ante nada, porque ellos no atacaban. Corregían. Transmisión captada, código anónimo. Una estación de monitoreo neutral interceptó un mensaje breve, sin origen trazable. Curar, cuando hay dolor. Esperar, cuando hay ofensa. Pero amputar, cuando el cuerpo ya no puede sanar. Reacción del Consejo Galáctico. La presidenta del Alto Consejo, una diplomática de la especie Betari, pidió sesión urgente. La humanidad debe responder por estas represalias. Debe justificar sus acciones. Debe cesar inmediatamente. Pero el embajador humano, simplemente no asistió. Y en su lugar, en el asiento vacío, apareció depositado un pequeño objeto. Un bisturí quirúrgico de acero antiguo. Manchado. Limpio. Afilado. Epílogo. En un hospital de campaña de la coalición Drav, uno de los oficiales médicos que había visto la masacre de Clara Barton se despertó de una sedación profunda. Sobre su pecho encontró un sobre. Dentro, una nota escrita a mano. Tú salvaste una vida ese día. Por eso la tuya, te la dejamos intacta. Pero no vuelvas a olvidar. Si atacan a nuestros sanadores, nosotros sanamos con fuego. Aleku dal bisturí. No es venganza. No es justicia. Es una respuesta grabada en los huesos de quienes recuerdan, cuando otros han olvidado. Instalación médica de campaña Asteroides C-92. Neutral bajo supervisión del Consejo. El prisionero humano número R-07, conocido como Rao Mizar, había sido capturado durante una operación de extracción quirúrgica en una base de la coalición. No opuso resistencia. No huyó. Se entregó voluntariamente. Su reputación le precedía. Es médico militar, acusado de emplear neurotoxinas experimentales, manipulación genética y operaciones psíquicas para desmontar ejércitos desde adentro. Había desaparecido durante 34 años. Y ahora estaba sentado en una silla, esposado, sin signos de agresión, esperando que alguien tuviera el valor de hablarle. El entrevistador. El encargado de interrogarlo fue el Dr. Semabul, un psicoanalista de la especie Ketari, conocido por su neutralidad y por resistir presiones políticas. La grabación de la sesión fue autorizada para archivo interno del Consejo. Inicio de grabación. 1 segundo. Semabul, ¿nombre completo? Mizar, no importa. Semabul, ¿por qué aceptó ser liberado? Mizar, pausa, porque mataron a los que no sabían matar. Y eso, no lo toleramos. El pasado. Semabul insiste. ¿Los médicos humanos no están entrenados para el combate? Mizar, no. Nos entrenan para sostener corazones.
para detener sangrados, para salvar ojos, manos, pulmones, incluso de nuestros enemigos. Semabul, pero usted usó su conocimiento para destruir. Mizar lo mira directamente. Sus ojos no tienen ira, ni orgullo. Solo memoria. Sí, porque vi cómo mis colegas eran reducidos a cadáveres mientras trataban a niños de otras especies. Porque curamos a enemigos que luego mataron a quienes los salvaron. Porque, si tocas al sanador, liberas al destructor. El momento de quiebre. Semabul observa que Mizar no se defiende. No pide perdón. No exige reconocimiento. Solo está ahí. Como si cada segundo fuera una continuación de algo que empezó hace años. Entonces pregunta, ¿qué sintió cuando lo sacaron de su celda? Mizar responde sin pestañear. Sentí que el bisturí había vuelto a mi mano. No para cortar carne, sino para cortar la mentira de que podemos ser golpeados. Y no responder. Interrupción en la sesión. Una alarma suena. El protocolo de seguridad se activa. Una de las bases aliadas a la coalición acaba de ser eliminada sin señales de ataque. Las pantallas muestran un símbolo. Cruz roja invertida. Mizar solo sonríe levemente. Mis colegas siguen trabajando. Semabul intenta mantener la compostura. ¿Quién lidera las operaciones? Mizar cierra los ojos. Nadie las lidera. Son células que operan por convicción. No por órdenes. Porque cada uno vio morir a un médico alguna vez. El mensaje. Antes de ser trasladado, Rao Mizar pide una hoja. Escribe una nota, a mano, con tinta. No se opone a la revisión. La nota es enviada al Consejo Galáctico. El texto dice, la medicina es un pacto con la vida. Pero cuando se rompe ese pacto, cuando se derrama la sangre de quienes solo saben salvar, nosotros no curamos. Nosotros amputamos. Epílogo. En una base de investigación destruida, los equipos de rescate encuentran un quirófano intacto. Sobre la mesa, una camilla vacía. Sobre ella, un solo objeto. Un bisturí antiguo. Limpiado. Aferrado a una carta. Devolvemos el instrumental. Ya no es necesario. El corte fue limpio. El mensaje final. Primero actuaron. Luego borraron. Pero cuando la galaxia pensó que todo había terminado, uno de ellos habló. Y fue peor que cualquier explosión. Transmisión anónima interceptada. Localización, multibanda galáctica abierta. A las 0 hora estándar, todos los sistemas de comunicación del sector Barnis colapsaron por interferencia masiva. En pantallas públicas, privadas, militares y diplomáticas apareció la imagen de un rostro humano, iluminado solo por una luz blanca tenue. Michael Strode, excomandante de operaciones asimétricas, uno de los liberados del Polo Sur. El mensaje no tenía música. No tenía edición. No tenía amenaza directa. Solo palabras. El discurso. Sabemos que nos observan. Sabemos que buscan rastros, patrones, huellas. Pero no somos una flota. No somos una bandera. Pausa. Somos respuesta. Somos memoria activada por el horror. Y ustedes hicieron algo que ni nuestros enemigos más antiguos se atrevieron a hacer. Se inclinó hacia la cámara. Dispararon contra quienes salvan. Silencio absoluto en todos los centros de comando galácticos. Mataron a doctores. A enfermeras. A voluntarios que jamás empuñaron un arma. Y lo hicieron sabiendo quiénes eran. Dónde estaban. Y qué juramento habían hecho. La frase. Michael levantó un pequeño objeto, una insignia blanca con una cruz roja invertida. Así que respondimos. No con guerras. No con planetas quemados. Sino con lo único que jamás podrán anticipar. Se inclinó aún más. Con nosotros. Las consecuencias. Después del mensaje, 7 sistemas de defensa automatizados en colonias Drab se apagaron al mismo tiempo. No por sabotaje, sino porque detectaron una secuencia conocida. Clave Némesis, silencio confirmado. Esa clave no existía en ningún archivo público. Era parte del viejo sistema de represalias humanas, creado para desactivar sistemas enemigos sin que el enemigo lo notara. Las colonias se evacuaron antes de saber siquiera si estaban en peligro. No cayó un solo disparo. Pero todas las especies entendieron que el mensaje había sido el último aviso. El Consejo reacciona. En una reunión de emergencia,
El Consejo Galáctico exigió respuesta humana formal. La delegación de la Tierra no asistió. En su asiento apareció un paquete sellado. Dentro había una copia impresa del juramento hipocrático, una foto de la estación médica Clara Barton destruida, y una nota, escrita a mano. Ustedes olvidaron. Nosotros recordamos. No busquen tregua. Esto no es una guerra. Es un ajuste. El miedo se propaga. Las especies aliadas a los Drab empiezan a abandonar sus pactos. Los gobiernos coloniales destruyen archivos que los relacionan con el ataque médico. Incluso las flotas mercenarias se niegan a tomar contratos que incluyan la palabra humano. Una estación de radio interestelar reproduce el mensaje de Micael cada hora. Algunos lo llaman el discurso más temido del siglo. Otros lo llaman el nuevo protocolo galáctico. Epílogo. En la nave médica de emergencia humana Florence 7, una joven doctora escribe en su diario: hoy volvimos a aterrizar en zona neutral. Nadie disparó. Nadie nos detuvo. Al contrario, al vernos, todos los sistemas de defensa se apagaron. Cierra el diario. Suspira. Quizás esta vez, sí aprendieron. Cuando el universo entendió el límite humano. La Tierra no gritó. La Tierra no invadió. Solo retiró el bisturí. Y esperó que el universo entendiera. Lo que nunca se debe tocar. Sede central del Consejo Galáctico 2 semanas después. El edificio diplomático más imponente de la galaxia estaba en completo silencio. No por respeto, sino por miedo. El Consejo había intentado llamar a la humanidad en múltiples ocasiones. Ninguna llamada fue contestada. Ningún mensaje respondido. Hasta que un pequeño paquete llegó sin escolta, sin firma, sin nave registrada. Dentro, una caja metálica. Y un informe. Protocolo 7A, finalizado. La caja contenía 24 placas de identificación. Una por cada criminal de guerra liberado. La cápsula negra Polo Sur terrestre. Las compuertas se abrieron solas. Sin guardias. Sin cadenas. Sin alarmas. Y uno a uno, los 24 regresaron. Voluntariamente. Entraron a sus celdas. Cerraron la puerta desde dentro. Activaron el aislamiento. Nadie los obligó. Nadie los escoltó. Simplemente, sabían que su tarea había terminado. Declaración Global de la Tierra. Ese mismo día, la Tierra envió su primer comunicado oficial desde el inicio de los ataques. Transmitido en todos los idiomas conocidos, con voz sintética neutra. La humanidad no inicia guerras. La humanidad no reclama venganza. Pero la humanidad recuerda. Y cuando tocan a quienes curan, la cura se suspende. Y comienza la amputación. Nueva Ley Galáctica, Consejo Unánime. Por primera vez en la historia del Consejo Galáctico, todas las especies votaron lo mismo. Resolución 0HF001. Se considerará acto de guerra interplanetaria. Todo ataque a personal médico humano. Toda interferencia con instalaciones médicas humanas, estén donde estén. El castigo será determinado exclusivamente por la Tierra. Sin derecho a apelación. Sin mediación diplomática. Sin dilación. El universo entendió. No se trataba de miedo. Se trataba de respeto al límite. El último. Un último paciente. En una pequeña luna neutral, un médico humano operaba a un niño alienígena herido. A su lado, una enfermera local le preguntó con voz temblorosa: ¿por qué volvieron a curar? El doctor terminó de suturar. Se quitó los guantes. Miró al cielo. Porque ya no hay necesidad de amputar. Y sonrió, cansado. Al menos, por ahora. Epílogo Sala 13 de la cápsula negra. Dentro de su celda, Rao Mizar escribió una última nota antes de entrar en hibernación voluntaria. La dejó sobre su camastro, sin protección. Solo decía: el bisturí no mata. Solo corta donde es necesario. Lo que hicimos no fue venganza. Fue una advertencia. Y ojalá nadie nos obligue a dar una segunda. Fin de la historia. Crónicas Estelares presenta. Fin del archivo Protocolo 7A.